Seguimos con nuestro tema, porque esto ya vamos entrando a lo que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar, a lo mejor no lo conocíamos, o también empieza a utilizar uno nuestro gran espejismo de la negación. De todos modos, estamos estudiando, recuerden, este libro de Belén al Calvario de Alice Bailey. Tengo otra imagen por aquí que se las voy a compartir. Aquí está, miren. Y entonces, pues vamos a seguir con nuestro tema. Y dice así, en el Evangelio según San Juan, no hay una sola parábola. ¿Sabía usted esto? Y si lo sabía, ¿no le parece extraño? Es lo menos que puede decirse. Pero esas no son las omisiones más asombrosas. No se registra el nacimiento virginal, no se registra la tentación, no se registra la transfiguración, no existe el sermón de la montaña. Cualquier escritor moderno responsable de una biografía de Cristo sería criticado muy severamente de parte de los teólogos y ortodoxos si hubiera omitido puntos tan importantes. Pero evidentemente, según la opinión del apóstol, esos puntos no fueron de primordial importancia. El espíritu de Cristo era lo más vital y necesario. Los otros tres apóstoles proporcionaron el ambiente y los detalles, y aparentemente hicieron mucho para poner esos detalles de acuerdo a las enseñanzas del pasado, respecto al medio y vida de los instructores y salvadores del mundo, donde encontramos una coincidencia curiosa en acontecimientos y hechos. Una de esas verdades es que el amor de Dios es eterno y su amor por su pueblo ha sido constante e inalterable. Cuando el tiempo está maduro y la necesidad del pueblo lo demanda, Él aparece para salvar las almas de los hombres. En la antigua India, Krishna proclamó esta verdad en majestuosas palabras. Siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces me manifiesto para la salvación de los justos y la destrucción de quienes hacen el mal, para el firme establecimiento de la ley. Yo vuelvo a nacer edad tras edad. El que percibe mi nacimiento y obra como divino, que en verdad lo es está conmigo, oh Arjuna. Una y otra y otras veces han aparecido instructores. Se me fue el volumen, espérenme tantito, ahí está. Una y otra vez han aparecido instructores manifestando la naturaleza divina según lo justifica el desarrollo racial, enunciando las palabras que determinaron la cultura y la civilización de los pueblos y siguieron su desarrollo y han desarrollado su conciencia. El mensaje que dio y la vida que vivió Cristo deben necesariamente sintetizar todo lo mejor del pasado y completar, realizar y proclamar una posible cultura espiritual futura que trascenderá grandemente todo lo que el pasado pudo haber dado. La mayoría de sus grandes hijos de Dios, resulta curioso constatarlo, nacieron en una caverna y por lo general de una madre virgen. En lo que respecta al nacimiento virginal,
Es significativo que las epístolas no se refieran al mismo, las cuales constituyen los primitivos documentos cristianos. En cambio, San Pablo habla de Jesús como que era del linaje de David, según la carne, es decir, de la estirpe de José, descendiente de David. El evangelio más antiguo, el de San Marcos, que data entre los años 70 y 100 después de Cristo, no lo menciona. Tampoco lo hace el de San Juan, que fue escrito antes del año 100 después de Cristo. El libro de la Revelación, escrito entre los años 69 y 93 después de Cristo, no se refiere a este tema, pero sí al nacimiento virginal. Hubiera sido un dogma importante de la fe, habría figurado sin lugar a dudas en el simbolismo místico de este trabajo. A Isis, con frecuencia se la representa de pie sobre la luna creciente con 12 estrellas rodeando su cabeza. En casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo puede observarse cuadros y estatuas de María, Reina del Cielo, de pie sobre la luna creciente y su cabeza circundada por 12 estrellas. Es más que casualidad que tantas vírgenes madres y diosas de la antigüedad llevasen el mismo nombre. La madre de Baco era Mirra, la madre de Hermes o Mercurio era Mirra o Maya, la madre del Salvador siamés Somona Cadón se llamaba Maya, María, es decir, María la Grande. La madre de Adonis era Mirra, la madre de Buda era Maya. Ahora bien, todos esos nombres, Mirra, Maya o María, son igual que María, la madre del Salvador cristiano. El mes de mayo estaba consagrado a esas diosas, así como está dedicado a la Virgen María actualmente. Ella se llamó Mirra y María y Mayra. En el lenguaje simbólico del esoterismo, la caverna es el lugar de la iniciación. Esto siempre ha sido así y podría efectuarse un estudio muy interesante del proceso iniciático y del nuevo nacimiento. Si se recogieran y analizaran las numerosas referencias sobre estos hechos que ocurrieron en cavernas, citados en antiguos documentos, el establo en que nació Jesús fue con toda probabilidad una cueva, porque en esos días muchos establos eran excavaciones. Esto lo reconoció la iglesia primitiva y se dice que es bien sabido que mientras en los evangelios se establece que Jesús nació en el establo de una posada, los primeros escritores cristianos tales como Justiano Mártir y Orígenes dicen explícitamente que nació en una cueva. Al estudiar esas 5 iniciaciones en el Evangelio, encontramos que 2 de ellas tienen lugar en una caverna, 2 en la cima de una montaña y una en el llano, entre las profundidades y las alturas. La primera y la última de las iniciaciones, el nacimiento a la vida y la resurrección a la vida más abundante, tuvo lugar en una caverna. La transfiguración y la crucifixión se efectuaron en la cima de una montaña o colima, mientras que la segunda iniciación, después de la cual Cristo comenzó su misterio público, ocurrió en un río, en las llanuras del Jordán, tal vez simbolizando la misión de que Cristo debe vivir y trabajar
entre los hombres. La frase masónica encontrarse en el llano tiene ahora nuevo significado después de cada experiencia en la montaña. Cristo bajaba otra vez al llano de la vida cotidiana y allí manifestaba los efectos o resultados de ese gran acontecimiento. Mitra nació en una cueva como muchos otros. Cristo nació en una cueva y entró como lo hicieron todos sus antecesores en la vida de servicio y sacrificio, capacitándose así para la tarea de Salvador del mundo. Los salvadores trajeron luz y revelación al género humano y fueron sacrificados en la mayoría de los casos por el odio de quienes no comprendieron su mensaje u objetaron sus métodos. Todos ellos descendieron a los infiernos y al tercer día resucitaron. Hay 20 o 30 relatos similares difundidos al correr de los siglos en la historia de la humanidad, y estos relatos y las misiones descritas son siempre idénticos. La historia de Jesús, como se verá, tiene muchas cosas análogas con los relatos de anteriores dioses soles y con el actual recorrido del sol en los cielos. Tantas que no pueden atribuirse a la mera casualidad, ni aun a las tretas y blasfemias del demonio. Enumeraremos algunas. 1. El nacimiento de una madre virgen. 2. El nacimiento en un establo, caverna o cámara subterránea. 3. El 25 de diciembre, justamente después del solsticio de invierno. 4. La estrella de Oriente, Sirio. 5. La llegada de los magos, los tres reyes. 6. La amenaza de exterminar a los inocentes y la consiguiente huida a un país distante, según se dice, de Krishna y otros dioses soles. Tenemos además las festividades de la iglesia, o 7, la Candelaria, el 2 de febrero, con procesiones de cirios para simbolizar la creciente luz. 8. Cuaresma o la llegada de la primavera. 9. La Pascua, generalmente el 25 de marzo, para celebrar el cruce del sol por el Ecuador. Y 10. Simultáneamente la erupción de luces en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Tenemos 11. La crucifixión y la muerte del Dios Cordero, el Viernes Santo, 3 días antes de Pascua. Además, 12. La crucifixión en un árbol. 13. El sepulcro vacío. 14. La resurrección gozosa, como en los casos de Osiris, Atis y otros. 15. Los 12 discípulos, los signos del zodiaco. Y 16. La traición por uno de los 12. Más adelante tenemos 17. El día de San Juan, el 24 de junio, dedicado al nacimiento del bien amado discípulo Juan, la analogía del día de Navidad. Tenemos las festividades, 18, de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, 19, la Natividad de la Virgen, 8 de septiembre, analogía del traslado del Dios a través de Virgo. Además, tenemos la contradicción de Cristo y sus discípulos en la constelación de otoño.
20, la serpiente y el escorpión, y finalmente el curioso hecho de que la Iglesia 21 dedica el mismo día del solsticio de invierno, cuando cualquiera puede dudar lógicamente del renacimiento del sol, a Santo Tomás, que puso en duda la verdad de la resurrección. Cualquier estudiante de las religiones comparadas puede investigar la veracidad de esas declaraciones y al final quedará asombrado por la persistencia del amor de Dios y la voluntad del sacrificio que manifestaron todos esos hijos de Dios. Por consiguiente, es prudente y oportuno recordar que estos acontecimientos se reproducen en las vidas de los diversos dioses solares y en la antigüedad abundaron ejemplos de ellos. Isis en Egipto, como María de Belén, fue Nuestra Señora Inmaculada, estrella del mar, reina del cielo, madre de Dios. La vemos en las estampas de pie sobre la media luna creciente, coronada de estrellas, sosteniendo en sus brazos a su hijo Horus, con una cruz en el respaldo del asiento donde está sentada su madre y él en su regazo. El signo de Virgo del zodiaco está representado en antiguos dibujos como una mujer amamantando a un niño, el tipo de todas las futuras Madonas con sus divinos infantes, demostrando el origen del símbolo. Devaki también se representa con el divino Krishna en brazos, igual que Milita o Istar de Babilonia, también con la consabida corona de estrellas y con su hijo Tamus sobre sus rodillas. Mercurio y Esculapio, Baco y Hércules, Perseo, Idóscuri, Mitra y Zaratustra eran todos de origen humano divinos. Resulta apropiado recordar que la Catedral de Notre Dame de París está construida sobre el antiguo solar de un templo dedicado a Isis, y la iglesia primitiva con frecuencia se valía de un pseudo ocasión atea para determinar un rito cristiano o día cristiano de recordación sagrada. Incluso así fue establecido el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Todos los cristianos saben que el 25 de diciembre se reconoce ahora como la festividad del nacimiento de Jesús, pero muy pocos se dan cuenta que esto no ha sido siempre así. Se dice que había 136 fechas distintas establecidas para las diferentes sectas cristianas. Hay una persona que la fija, no lo puedo pronunciar, la verdad, la fija el día 15 de septiembre, otros la establecen en febrero o agosto. Epifanio menciona dos sectas, una que la celebra en junio y otra en julio. El asunto fue definitivamente decidido por el Papa Julio en el año 337 después de Cristo y San Crisóstomo en el 390. Dice, en este día, es decir, el 25 de diciembre, también en Roma fue fijado últimamente el nacimiento de Cristo, de modo que cuando los paganos celebraban su ceremonia, la brumalía en honor de Baco, los cristianos realizaban sus ritos sin ser molestados. La elección de esta fecha determinada es cósmica en sus implicaciones y estamos seguros que los sabios de los tiempos primitivos tomaron estas grandes decisiones premeditadamente. Annie Benson nos dice, la deidad siempre nace en el solsticio de invierno, después del día más corto del año, en la medianoche del 24 de diciembre,
cuando el signo de Virgo asciende sobre el horizonte. Nace cuando este signo asciende, nace siempre de una virgen que permanece virgen después que ha dado a luz a su hijo Sol, como la Virgen Celestial permanece inalterable y sin mácula. Cuando el sol surge de ella en los cielos, débil, endeble, como infante es él. Nace cuando los días son más cortos y las noches más largas. Hasta aquí vamos a dejar ahorita esta, esta cápsula, esta grabación, para que no nos cansemos de oír todo el significado que estuvimos escuchando. Reflexionen sobre esto, dice el maestro Dojual Kul. Reitero, yo dije que no lo íbamos a estudiar místicamente, que lo íbamos a estudiar desde el punto de la causa y no del efecto. Mi nombre es Eloy Bertelli, muchísimas gracias. Quedo con ustedes hasta la siguiente grabación. Gracias.